seminario de esta tarde lleva el título de Lecciones de la caída de Eva. Lecciones de la caída de Eva. Entonces, como ustedes saben, estamos estudiando una serie larga, bien larga, sobre la historia del gran conflicto. Estamos en la segunda temporada de esta serie. Tuvimos una primera temporada de 14 presentaciones sobre la historia del gran conflicto desde que se inició en el cielo hasta la caída de Satanás. Y luego ahora estamos en la segunda temporada, que esta parte lleva el título de Lecciones de la caída de Eva. Hemos estudiado, la primera fue la creación y propósito de la raza humana, la segunda fue la conspiración contra la familia humana, la tercera se advierte a Adán y a Eva, esa fue la última que estudiamos. Y ahora vamos a ver lecciones de la caída de Eva, antes de la caída de Adán. Vamos a analizar cómo fue la historia de la caída de Eva y qué podemos aprender de todo eso. Va a ser muy interesante. Vamos a ir directo a la información. La primera cita que vamos a estudiar está en Historia de la Redención, página 33, párrafo 1. Dice, y vamos a hablar acerca de un ser que Satanás utilizó como medio, que es la serpiente. La serpiente, el medio de Satanás. Dice, Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. Esta, o sea, la serpiente, era hermosa, era una hermosa criatura alada. Tenía alas. Y mientras volaba, su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar, y comía fruta como el hombre. Satanás se posesionó de la serpiente, o sea, entró dentro de la serpiente, la controló, se posesionó de la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Y él era un ser caído, a él no le importaba lo que Dios decía. Se metió dentro de la serpiente, voló hasta el árbol prohibido del conocimiento del bien y el mal, allí se posó como si estuviera comiendo helado, a comer del fruto prohibido. Ese fue el ambiente que él preparó, preparando todo el panorama para lo que iba a ocurrir. En Patriarcas y Profetas, página 33, párrafo 1 también, explicándonos lo mismo, dice lo siguiente: para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. ¿Por qué era bien adecuado? Explica. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido, mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. O sea, eso era como mirar el atardecer, algo que captaba la atención. La belleza de la serpiente, con sus alas, con su luz deslumbradora, con sus escamas, con sus colores, todo captaba, llamaba la atención. Así, en el huerto de paz, el destructor acechaba su presa. Ahí estaba Satanás. Bien, un paréntesis aquí, comentándoles acerca de esto. De esta descripción que hace el espíritu de profecía de la serpiente, es de donde se obtiene la legendaria idea del dragón. ¿Saben? El dragón no es como tal una fantasía creada por cuentos de Disney. El dragón realmente es una criatura legendaria que muchas civilizaciones lo han comentado con anterioridad. Y el dragón no es otra cosa que una serpiente alada que tiene patas. Ahora, no podemos pensar en un dragón que escupe fuego, ya eso sí ya entra en la fantasía. Pero si Dios había creado a la serpiente, una criatura que literalmente tenía alas, no se arrastraba, tenía patas para caminar. Así que, y volaba. Este es el dragón original. Por eso en Apocalipsis 12 leemos que Satanás es la serpiente antigua, el dragón que se llama Diablo y Satanás. El dragón, la serpiente antigua. Esto es, de ahí es que proviene la idea del dragón. El dragón es la serpiente actual, ese es el dragón.
De hecho, la ciencia ha analizado la serpiente y hay algunas serpientes que todavía le quedan como que ciertos rasgos de que tuvo extremidades. No sé si sabían esto. Hay científicos que han analizado ciertas especies de serpiente que tienen dentro de su cuerpo físico ciertos elementos, vamos a decir así, que ellos explican que en algún momento en el pasado esas serpientes tenían extremidades, algo salía de ahí, algunas patas o quizás algunas alas. Eso ha probado la ciencia hoy en día. Todavía la serpiente tiene como esa secuela de que hubo miembros que formaron parte de su cuerpo, pero que ya no están, fueron eliminados. Explican que la evolución, que millones de años la serpiente cambió. No, sabemos realmente qué fue lo que hizo que la serpiente cambiara, perdiera las alas y perdiera las patas. Pero ese era originalmente el dragón, y no era un bicho feo, no era un diablo, no era algo diabólico que tú miras así y tienes miedo, era algo hermoso, bello. Eso era la serpiente originalmente. Seguimos estudiando. Historia de la redención, página 33, párrafo 2. Se nos explica. Eva, en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo, absorbida por sus ocupaciones. Cuando se percató del hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. De pronto se sintió sola, vio que Adán no estaba cerca y sintió temor. No pasa nada, ya los ángeles me explicaron, ya los ángeles vinieron y me advirtieron, yo voy a estar preparada para cuando se aparezca, yo sé cómo hacerle frente. Y caminando de momento se topó con el árbol prohibido y lo miró y se puso a meditar, a analizar, a pensar acerca del árbol prohibido. Lo miraba con curiosidad y admiración. Vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma acerca de por qué Dios había prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran. Esa era la oportunidad de Satanás. Él la estaba observando, estaba calculando los movimientos de Eva, hasta dónde iba y dónde estaba mirando con los ojos. Y mirando el rostro de Eva, usó cierta psicología, miró su rostro, miró el enfoque que Eva tenía, y entonces Satanás dijo: esta es mi oportunidad. Sigue diciendo, se explica aquí, se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus pensamientos. ¿Escucharon eso? Pregunto, ¿puede Satanás leer los pensamientos, sí o no? ¿Puede Satanás leer los pensamientos, sí o no? No. Satanás no puede leer los pensamientos. ¿Qué puede hacer Satanás? Estudiar a las personas, analizar sus movimientos, sus respuestas. En otras palabras, aplicar cierta psicología, concentración ahí al rostro de la persona y imaginar lo que puede estar más allá de lo que él no puede ver, pero él no puede leer la mente. Dice aquí, se dirigió a ella, a Eva, como si fuese capaz, él no es capaz, pero como si él fuera capaz de adivinar sus pensamientos. Y ahí viene Satanás y habla: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así, con palabras suaves y agradables y con voz melodiosa, se dirigió a la maravillada Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. Esta alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva. O sea, esta parte sí no aparece en la Biblia, pero detrás de hacer la pregunta, se metió literalmente con Eva y empezó a ensalzarla, a alabarla, alabar la belleza y el extraordinario encanto de Eva. Eva, qué linda estás. La elogió, le dio un piropo a Eva. Escuchen, dice, lo que no le resultó desagradable. O sea, no le resultó desagradable ¿a quién? A Eva. Que, a ver, de aquí aprendemos. Mujer casada, que reciba elogios de cualquier hombre y no le resulte desagradable, que se ponga en alerta y que rectifique y que corrija su vida, porque mujer que recibe elogio lo debe recibir solo de su esposo.
Si lo recibe de otro, que no es su esposo, tiene que actuar y mostrar desagrado por ese elogio. Eso fue lo que no hizo Eva. Satanás alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, y dice que a Eva eso le resultó agradable. No le resultó desagradable. Tenía que haberle resultado desagradable. Pero estaba sorprendida. Ella estaba maravillada, dice, porque sabía que Dios no había conferido a la serpiente la facultad de hablar. O sea, ella sabía que Dios no había creado a la serpiente con la capacidad de hablar. No era un ser inteligente. ¿Por qué la serpiente me habla? Patriarcas y Profetas, página 33, párrafo 2, explicándonos un poco más esto, dice: pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento de peligro. Ella sintió que estaba en peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Algo que aprendemos aquí, ya que este tema se llama Lecciones de la caída de Eva. Tenemos que aprender qué errores cometió Eva para no cometerlos nosotros también. Dice que Eva se sentía suficiente segura, sabia, capacitada con poder para comprender el mal y resistirlo. No, yo estoy preparada. Ya los ángeles me advirtieron. Escuchen, el primer paso para uno aventurarse en el terreno de la tentación y caer es poner la confianza en ti mismo. Creerte que tú eres capaz en tu propio esfuerzo de lograr vencer las tentaciones. En vez de colocar tu confianza en Dios, la colocas en ti mismo. No, yo sé, tranquilo, yo puedo. Yo sé, no me diga, no me lo repita tanto. Y acá en su conciencia, yo sé, ya yo lo sé, yo puedo. No confíen en ustedes mismos. Eva confió en sí misma. Dice, desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello. Y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Eso era lo que ella tenía en su mente. Y Satanás, mirándola a los ojos desde el árbol, la miraba. Dice, esta fue la oportunidad de Satanás. Como discerniendo sus pensamientos. Él analizó, esta está mirando para acá. Ahora mismo le lanzo la pregunta. Como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Siguiente cita es Historia de la Redención, página 34, párrafo 1. Dice, la curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. Otro error. El tercer error de Eva. Tenía que haber salido corriendo, pero se quedó allí. No cruzó por su mente, escuchen esto, no cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara a esta, o sea, la serpiente, como un medium. Eso no pasó por su mente. Ella no soñó, no se imaginó que ese era Satanás. Era Satanás quien hablaba, no la serpiente. No vayan a pensar que era la serpiente la que estaba hablando, era Satanás. Eva estaba encantada, halagada, infatuada. Si se hubiera encontrado con un personaje imponente, o sea, un hombre de 2 metros, 3 metros de alto, 4 metros, con alas, un príncipe. No, Eva, yo vengo a dialogar contigo. Eva se manda a correr. No, este es Satanás. Pero esa no fue la estrategia de Satanás. Si se hubiera encontrado con un personaje imponente que hubiera tenido la forma de los ángeles y se les pareciera, se habría puesto en guardia. Pero esa voz extraña debiera haberla conducido al lado de su esposo. O sea, ella no entendía, le resultó raro que la serpiente hablara. Lo que tenía que haber hecho era correr para donde estaba Adán. Debiera haberla conducido al lado de su esposo para preguntarle por qué otro ser podía dirigirse a ella tan libremente, con esa liberalidad, y más elogiándola, metiéndose con ella, básicamente. En cambio, se puso a discutir con la serpiente. Y ustedes saben lo que le dijo. Le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entró en diálogo.
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni les tocaréis para que no muráis. La serpiente contestó, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Patriarcas y profetas, describiéndonos la misma escena, dice en la página 33, párrafo 3, Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. Recuerden que ella miró, estaba contemplando el árbol y lo miraba hermoso, agradable, y decía, ¿por qué será que Dios nos prohibió consumir del árbol? Y a eso de pronto, desde el mismo árbol, escucha una voz de la serpiente hablándole, y entonces dice, Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos. ¿Cómo supo que él estaba pensando eso? Porque Satanás practica la adivinación. El primer adivino en ponerse a estudiar a la persona para adivinar lo que está pensando fue Satanás. Pero con voz melodiosa, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura, elogiándola. Y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiera sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en un instrumento del enemigo caído. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la metodología de tentación de Satanás. El método que usó Satanás como tentación para Eva. O sea, ¿cuál fue la filosofía que él trató de inculcar en la mente de Eva para tentarla? Escuchen esto, está en Patriarcas y Profetas, página 34, párrafo 1, dice, Satanás le dijo, que al comer del fruto de este árbol alcanzaría una esfera de existencia más elevada y entraría en un campo de sabiduría más amplio. ¿No le resulta curioso que la primera tentación que Satanás le presentó a Eva era la posibilidad de subir un escalón más alto del donde Dios la había colocado a ella? O sea, de aspirar a un grado superior, el cual Dios no le había dado. Esa sugerencia fue lo que cautivó la mente de Eva, y eso fue lo que Satanás indujo en su corazón. Tú puedes alcanzar una esfera mayor, una existencia más elevada, un campo de sabiduría más amplio. De hecho, nos vamos a encontrar que más adelante en Patriarcas y Profetas, la hermana White, no la tengo para el día de hoy, pero para otro día sí se la voy a leer, donde dice que en nuestros días hay Evas inquietas que están tratando y procurando meterse en asuntos que no les incumben a las mujeres, y por eso caen en la apostasía y en el pecado. Porque es la misma sugerencia que Satanás le hizo a Eva hoy en día. De hecho, ustedes han oído hablar del feminismo y de varios movimientos que hablan para que la mujer tenga tal y tales libertades y que pueda que haya igualdad entre el hombre y la mujer en tales y tales áreas. ¿Ve? Para que la mujer aspire a algo para lo que no fue creada. ¿Quién está detrás de toda esa filosofía feminista? El enemigo. De que la mujer ocupe un papel y tenga un rol en la humanidad que no fue el rol que Dios tuvo preparado para la mujer. Es Satanás. Es Satanás quien está detrás de eso. La misma tentación que tuvo para Eva es la misma que les coloca a todas las feministas, a todo el que está en esta esfera. Les dijo que al comer del fruto de este árbol alcanzaría una esfera de existencia más elevada y entraría en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo, o sea la serpiente, quien sabemos que era Satanás, él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. ¿Tú quieres saber por qué ya yo puedo hablar? Yo puedo hablar porque, mira, aquí estoy comiéndome la fruta. Y por eso adquirí y desarrollé el don del habla. Me volví más inteligente. ¿Qué no? Si eso fue conmigo, ¿qué no puede lograr esta fruta contigo? ¿Hasta qué punto te va a llevar a ti? Que ya tú hablas. Todo eso está oculto. No lo decía con palabras, pero con el disfraz le estaba diciendo a Eva implícitamente. Sigue diciendo, insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comieran del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con Él. O sea, tú puedes ser como Dios, igual a Dios, puedes subir en tu escala. Qué triste,
recuerden esto, según lo que ya hemos estudiado, qué triste, que aunque Dios tenía un plan para la raza humana, que la raza humana sería elevada en igualdad a la naturaleza de los ángeles, y que los puestos que Dios tenía para la raza humana en el cielo eran superiores a los puestos que ocupan los ángeles que nunca pecaron. ¿Recuerdan eso? Que ese era el plan de Dios, el propósito de Dios con la creación de la raza humana. O sea, el plan que Dios tenía para la raza humana, si ellos eran fieles y leales y obedientes a Dios, Dios a su tiempo iba a darles eso, ese don de subir, de progresar, de alcanzar una esfera mayor, subir en poder, en inteligencia, en naturaleza, alcanzar la igualdad con los ángeles. Incluso se les iba a dar a la raza humana los puestos más altos en el gobierno de Dios. Satanás simplemente estaba allanando el camino. Que podrían supuestamente lograr eso y más, ser iguales a Dios. ¿Mediante qué? La desobediencia. Y eso es lo que ha procurado Satanás. Buscar que la gente obtenga supuestamente una posición elevada, una esfera mayor, a través del camino de la desobediencia. El camino fácil. Y eso es una trampa satánica. O sea, lo que Dios quería darles por el buen camino, el camino de la lealtad y la obediencia, Satanás supuestamente se lo ofrecía, en mentiras, porque nunca lo iban a lograr mediante ese camino. Le ofrecía ser iguales a Dios por el camino de la desobediencia. Sigue explicando aquí. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen, debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. O sea, la advertencia de que el día que ustedes coman van a morir. Eso se lo dijo Dios para meterles miedo, para intimidarlos. No le hagan caso a Dios. Dios es un mentiroso, un egoísta. Lo que no quiere es que ustedes suban en su capacidad mental, poder. ¿Cómo sería posible que ellos murieran? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. O sea, qué mentira. Dios quería que ellos alcanzaran un desarrollo superior y mayor felicidad en un futuro. Pero por el camino de ¿qué? De una prueba de lealtad y obediencia. Tras probar que eran leales y obedientes, iban a recibir ese desarrollo superior y mayor felicidad. O sea, una escala mayor. Y Satanás decía que no, que Dios quiere prohibirles eso. Todo lo contrario. Todo lo opuesto mediante maquinaciones, envidias, falacias y tergiversaciones. Sigue explicando, Historia de la Redención, página 34, párrafo 12. Satanás quería introducir la idea de que al comer del árbol prohibido recibirían una nueva clase de conocimiento más noble que el que habían alcanzado hasta entonces. Escuchen ahora, esa ha sido su especial tarea, con gran éxito desde su caída. Inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso. A espiar, o sea, a vigilar, a seguir los secretos del Todopoderoso. A analizar y a rebuscar en lo que Dios se oculta, a lo que Dios no le ha placido revelarnos. Él ha inducido a las personas para que raspen ahí, para que investiguen ahí, en lo que Dios se reserva, en los secretos de Dios. Inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedarse satisfechos con lo que Dios ha revelado, a no obedecer cuidadosamente lo que Él ha ordenado, Pretende inducirlos además a desobedecer los mandamientos de Dios, para hacerles creer que se están introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento. O sea, tú quieres ser superior, tú quieres ser de la élite, vamos a decir así. Tienes que estar dentro de los que son libres para desobedecer. O sea, al desobedecer los mandamientos de Dios, tú adquieres sabiduría, adquieres poder, llegas a ser parte de la élite, de los que gobiernan, a través del camino de la desobediencia. Y investigar allí, en lo que Dios se oculta. Eso es pura suposición, dice el Espíritu de Profecía. Y un engaño miserable.
no logran entender lo que Dios ha revelado y menosprecian sus explícitos mandamientos y procuran sabiduría, separados de Dios, y tratan de comprender lo que Él ha decidido vedar a los mortales. O sea, en la Biblia hay misterios. Hay cosas que Dios no ha explicado y oculta. Pero hay muchas verdades preciosas que están enseñadas para nuestra salvación, para nuestro beneficio. El propósito de Satanás es que esas verdades sean obviadas, ignoradas, colocadas a un lado, y entonces esos secretos y esos misterios que Dios se oculta, que Dios no ha explicado, ahí hay que espaciarse, ahí hay que meditar, ahí hay que romperse la cabeza hasta entender los misterios de Dios. Y entonces, por no comprender los misterios de Dios, por no descubrirlo todo, entender todo lo que Dios se oculta, terminan rechazando todas las verdades. Entran en violación a los mandamientos de Dios. No, porque me encasquillo con lo que Dios no me ha querido revelar. ¿Recuerdan la primera caída? ¿Por qué Dios invitó a Cristo a un concilio secreto y no me invitó a mí? ¿Por qué no nos informa sobre lo que trató en ese concilio secreto? Básicamente, Satanás, los mismos principios que lo llevaron a él a la caída, a la desobediencia, son los mismos principios que ha sembrado en la mente y el corazón humano para que echen raíz, florezcan, y eso es lo que ha mantenido a la raza humana sumergida en el pecado y en la degradación por tanto tiempo. Sigue explicando. Tratan de comprender lo que Él, o sea Dios, ha decidido vedar a los mortales. Se ensorbecen en sus ideas de progreso y se sienten encantados en sus propias vanas filosofías. Pero en relación con el verdadero conocimiento, andan a tientas en la oscuridad de la medianoche. Siempre están aprendiendo. Podríamos hablar de los científicos, de la teoría de la evolución, el Big Bang, y todas estas teorías acerca de los extraterrestres, del espacio. Están tratando de averiguar por su propio esfuerzo y se creen que son los sabios. Si tú crees en Dios, eres el burro, el que no sabes nada. Pero si eres ateo, entonces eres inteligente. Si crees en la evolución, eres el hombre de ciencia, el inteligente. Si eres ateo, no estás creyendo en fantasías, en cuentos de la Biblia, eso es fantasía. Entonces esa mentira le hace creer Satanás a la humanidad, de que si tú eres ateo, si tú no crees en Dios, si tú investigas, si eres un hombre de ciencia, eres de los inteligentes. Pero si crees en Dios, estás creyendo en cuentos para niños. Y los hace sentir a ellos de que son la élite, los que están seguros, los sabios de la tierra. Dice, se ensorbecen en sus ideas de progreso y se sienten encantados por sus propias vanas filosofías, que son mentiras. Pero en relación con el verdadero conocimiento, el conocimiento del Evangelio y la salvación, de esas cosas no saben nada. El verdadero conocimiento, andan a tientas en la oscuridad de la medianoche. Siempre están aprendiendo, pero nunca son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Patriarcas y Profetas, página 34, párrafo 2, explica. Esta es la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito, desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Por ejemplo, hay quienes leen en la Biblia cosas a veces difíciles de entender y en vez de confiar en Dios, tener fe, confiar en el amor de Dios y dejar esas cosas en manos de Dios para que Él un día nos las explique, se espacían en esos detalles, se espacían en esos problemas. Y por espaciarse en esos problemas, no se deleitan entonces en las otras verdades que sí están claras en la Biblia y que nos hablan del verdadero carácter de Dios y de su amor. Tienta a los hombres a desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En sus esfuerzos por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos han revelado
que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándoles a creer que entrarán en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Engreídos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Patriarcas y Profetas, página 34, párrafo 3, sigue explicando. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían si violaban la ley de Dios. No oímos hoy en día razonamientos semejantes. Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios. O sea, si tú eres un pueblo, perteneces a un pueblo fiel, un pueblo que observa los mandamientos de Dios, que guarda el sábado, estos son los fundamentalistas, estos son la secta, los raros, los de mente cerrada. Pero si tú eres abierto a la cultura, a los cambios y esa cosa, tú eres de la gente de clase, la inteligente, la élite. No oímos hoy en día razonamientos semejantes. Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comáis de él, es decir, el día que violares el divino mandamiento, seréis como Dios. Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca, escuchen esto, voy a repetir, Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Y cuando se puso a llorar para que lo dejaran entrar de nuevo, ¿por qué no le contó esa parte a Eva? ¿Por qué no le contó a la raza humana a donde lo había llevado a él la transgresión? No, él quería que la raza humana fuera sumergida en la misma desgracia en la que él había caído, por celos, por envidia que le tenía a la raza humana. Aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la misma situación. Así también el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, pero su elevada profesión únicamente hace de él un embaucador tanto más peligroso. Está del lado de Satanás y al hollar la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los lleva hacia la ruina eterna. Historia de la Redención, página 35, párrafo 1 dice: no era la voluntad de Dios que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Eva creyó que las palabras de la serpiente eran sabias y escuchó la audaz aseveración: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con esto Satanás presentó a Dios como un mentiroso. Insinuó con osadía que Dios los había engañado para evitar que alcanzaran una altura de conocimiento igual a la suya. Dios dijo: si coméis, moriréis. La serpiente dijo: si coméis, no moriréis. Todo lo contrario. Bueno, hablemos ya para terminar sobre la caída de Eva. La caída de Eva. Dice aquí en Patriarcas y Profetas, página 35, párrafo 1. Escuchen esto, que hay una diferencia notable entre la caída de Eva y la caída de Adán, de la cual hablaremos en el próximo sábado. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. La creencia en las palabras de Satanás no disculpó su pecado, no lo justificó. Ella realmente se creyó el engaño, fue engañada, pero el hecho de haber sido engañada no justificó el hecho de que traicionó a Dios, decidió no creer en Dios. Esta creencia no la salvó de la pena del pecado, no creyó en las palabras de Dios y esto la condujo a su caída. Ahora escuchen esto, que es sumamente importante. Presten atención a esta frase. Dice: en el juicio final,
En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira. Tú puedes creer una mentira con todo tu corazón, con toda tu mente, creer una mentira y vivir una mentira. Eso no te va a condenar en el día del juicio final. Eso no te va a hacer perderte. Repito, tú puedes creer un engaño, puedes creer una mentira con todo tu corazón, creer que esa mentira es la verdad. Con toda tu mente y con todo tu corazón. Serle fiel a esa mentira y vivir en esa mentira. Eso no te va a condenar. ¿Qué te va a condenar en el día del juicio final? Dice aquí, repito, en el juicio final los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. ¿Escucharon eso? ¿Por qué fue que Eva quedó condenada? No fue porque creyó en la mentira de Satanás, ni porque fue engañada. Fue porque traicionó a Dios, porque rechazó la verdad, pisoteó la verdad, tomó a Dios por mentiroso y desobedeció a Dios. Por ejemplo, muchos cristianos que no se van a salvar y no van a entrar al cielo, no se perdieron porque nunca guardaron el sábado. Por ejemplo, hay cristianos que se pierden y en su vida nunca guardaron el sábado porque creían que el domingo era el día del Señor. Esa era la verdad y la luz que conocían. Ellos creían de todo corazón que el día del Señor era el domingo. No entendían esta luz, no entendían la verdad bíblica acerca del sábado. Murieron creyendo que el primer día de la semana era el día de congregarse en la iglesia, el día de reposo, el día de santificar para el Señor. Muchos cristianos. Dios no los va a condenar por eso. Eso no es lo que va a hacer que ellos se pierdan. Se van a perder, ¿saben por qué? Porque en otra área fueron infieles a Dios, infieles a los mandamientos. Se van a perder por aquellas verdades y luces que sabían que era la verdad y a conciencia decidieron pisotear esas verdades e ir en contra de esas verdades. Eso es lo que nos explica el espíritu de profecía acá. Guillermo Miller, por ejemplo, nunca guardó el sábado y se va a salvar. Porque a la verdad que conoció, a la luz que tuvo, a esa le fue fiel. Nosotros vamos a ser juzgados por la luz y la verdad que recibimos y la fidelidad que le tuvimos a esa luz, no por las cosas que hicimos en ignorancia. Eso no nos va a condenar en el día del juicio. Repito esto una vez más y leo corrido. En el día del juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. No obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Nos quedan dos citas. Historia de la Redención, página 35, párrafo 2, dice lo siguiente. El tentador, es Satanás, el tentador aseguró a Eva que tan pronto como comiera del fruto, recibiría un conocimiento nuevo y superior que la igualaría a Dios. Llamó la atención de ella a sí mismo. Comió a su gusto del fruto del árbol. Escuchen esto. Llamó la atención de ella a sí mismo. A Satanás, a la serpiente. Dice, comió a su gusto del fruto del árbol. Comió 2 o 3 frutas. Y descubrió que no solo era inofensivo, sino además delicioso y estimulante. Le dijo que por causa de sus maravillosas propiedades para impartir sabiduría y poder, Dios les había prohibido que lo comieran o aún lo tocaran, porque conocía sus maravillosas cualidades. En otras palabras, Dios vino aquí primero, comió del fruto y sabía que esto era
una maravilla. Por eso se volvió Dios. Y ahora no quiere que ustedes coman para que no sean como Dios. Afirmó que por comer del fruto del árbol prohibido, hablando ahora de sí mismo, afirmó que por comer del fruto del árbol prohibido había adquirido la capacidad de hablar. ¡Qué engaño! Insinuó que Dios no cumpliría su palabra, que era solo una amenaza para intimidarlos e impedirles lograr un gran beneficio. Además, les dijo que no morirían. ¿No habían comido acaso del árbol de la vida para perpetuar la inmortalidad? Le dijo seguidamente, o sea, con insistencia, le dijo seguidamente que Dios los estaba engañando para impedirles alcanzar un nivel de felicidad más elevado y un gozo más excelso. El tentador arrancó el fruto y se lo alcanzó a Eva. Se lo puso en la mano. Ella lo tomó. Ahora bien, dijo el tentador, se les había prohibido hasta que lo tocaran. Con ironía. Porque morirían. ¿No es eso lo que te dijeron? Tú te vas a tocar y no vas a morir. Ella lo tomó. Ahora bien, dijo el tentador, se les había prohibido hasta que lo tocaran porque morirían. Le dijo entonces que no experimentaría más daño o muerte al comer del fruto que al tocarlo o sostenerlo entre las manos. O sea, ya lo tienes en la mano, no te ha pasado nada. ¿Te va a pasar algo porque te lo comas? Ya lo tocaste, mira, no pasó nada, ahora cómetelo. No te va a pasar más por comerlo que por tocarlo. Eva se envalentonó al no sentir las señales inmediatas del desagrado de Dios. Le pareció que las palabras del tentador eran sabias y correctas. Comió y se sintió deleitada con el fruto. Su sabor le resultó delicioso y se imaginó, fíjate lo que actúa la mente, como ya estaba prejuiciada, como ya Satanás le había inducido pensamientos tontos y ridículos, ella llegó a creer en esos pensamientos y se comió la fruta. Y vaya, vamos a decir, no sé si deba decir esto, pero la primera pentecostal de la historia fue Eva. Satanás básicamente decía, recíbelo, el Espíritu, mira cómo te está subiendo en altura, en poder, mira cómo está alcanzando una esfera mayor. Y Eva comió y sí, ya lo empiezo a sentir, me corre por las venas, estoy subiendo en poder. Engaño. Es Satanás el que está manipulando las mentes de las personas para hacerlas creer ideas que son falsas, infundirles falsos espíritus y creyendo que en desobediencia van a alcanzar una esfera superior. Y Eva llegó a creer eso al punto de que cuando comió, él no sintió nada. Comió una fruta como cualquier otra. La cuestión no estaba en la fruta no tenía un sabor más rico que ninguna otra. La cuestión estaba en una prueba de lealtad. ¿Qué sintió ella? Una libertad, un libertinaje. Eso fue lo que sintió. Le resultó delicioso y se imaginó, su mente la engañó, su propia mente la engañó, que estaba experimentando en sí misma sus maravillosos efectos. ¿Se han preguntado por qué en otras denominaciones dicen, no, pero yo fui y sentí y me caí para atrás y todo? Y sentí tal cosa. Porque sus propias mentes los engañan. Y Satanás trabaja con la mente, es el mayor psicólogo, el mayor hipnotista y el mayor manipulador mental que hay en la historia. Engaña a las personas y se vale de su mente, penetra en su mente para hacerles creer cosas y la persona se autoengaña. Eso fue lo que pasó con Eva, se autoengañó. Sigue diciendo ahora Patriarcas y Profetas, página 35, párrafo 2, y con esta terminamos. La serpiente tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Entonces les recordó sus propias palabras referentes a que Dios les había prohibido tocarlos so pena de muerte. Esas palabras no las pronunció Dios. Dios dijo, el día que comáis de él, ciertamente moriréis. Ahora, Dios no dijo que no podían comer ni tocarlo. Eso fue una añadidura de Eva. Eva fue la que añadió el detalle de no tocarlo. Y Satanás se valió de eso, utilizó las palabras de Eva, la utilizó a favor suyo y se las citó. Por eso que a la palabra de Dios tú no le puedes añadir. Los mandamientos de Dios tú no los puedes mejorar. No. Dios había dicho, no comas, porque si comes mueres. Eva dijo, no comas y no lo toques.
porque si lo toco también muero. Dios no habló nada de tocarlo. Eva podía acariciar la fruta y no le iba a pasar nada. La cuestión era comerla. Pero como ella le añadió a la palabra de Dios y le puso, no como, ni toco, se creyó que Dios realmente había dicho ni tocarlo, y eso lo puso ella, eso no lo dijo Dios. Entonces Satanás se la puso en la mano, ella lo tocó en la mano, y Satanás le dice, abusando de sus propias palabras, mira, la tocaste y no pasó nada. ¿Te diste cuenta que Dios es un mentiroso? Y eso lo había dicho ella, no Dios. Dice aquí, entonces les recordó sus propias palabras referentes a que Dios les había prohibido tocarlos o pena de muerte. Le manifestó que no recibiría más daño de comer del fruto que de tocarlo. No experimentando ningún mal resultado por lo que había hecho, Eva se atrevió a más, a morder. Vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Génesis 3:6. Era agradable al paladar y a medida que lo comía, parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. Sin temor, comió el fruto, tomó el fruto y lo comió. Y así cayó Eva. Así fue engañada Eva. Y ese fue el primer pecado que entró a la raza humana, fue el de Eva. Este tema llevó el título de Lecciones de la caída de Eva. Hemos aprendido bastantes cosas interesantes, ¿no es así? Amén. Del proceso, la estrategia que usó Satanás para engañar, tentar y hacer que Eva cayera. Y los errores que cometió Eva. Porque así tenemos para aprender, no solo las mujeres, también los hombres, para aprender principios, para que no nos pase igual. Ahora, el próximo sábado vamos a ver lecciones de la caída de Adán. Vamos a ver la narración de la caída de Adán, cómo fue la caída de Adán y a ver qué podemos aprender de la caída de Adán. Que Dios les bendiga. Amén.